¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Como hoy tengo un invitado y tengo el placer y el honor de volver a tener a Juan Carlos desde Uruguay, que la verdad tus episodios, Juan Carlos, tuvieron mucha aceptación, muchos comentarios. Y bueno, finalmente, ahora en el tercer episodio, vamos a hablar de algo para mí muy importante, algo que a través de la mente, a través de la gente que desconoce todo esto, que no se abre a que tenemos no solo un universo, sino una infinidad de universos abiertos a nosotros, el lenguaje de luz. El lenguaje de luz. Que recuerdas que te había platicado que fui a Sedona, Arizona, y por Ujú. cierto, nos fuimos ahí a uno de los portales energéticos que hay varios ahí, y ahí estuvieron varias personas haciendo expresando su lenguaje de luz. Pero todo tan hermoso porque estábamos gente que todos arropábamos lo que estaba sucediendo. Hay veces que gente, sé que este lenguaje da puerta a gente que ridiculiza, que se burla y todo. Lo entiendo, está bien. Sí, la verdad no los juzguemos, es su proceso. Están en esa etapa muy bien. Pero para mí el tema del lenguaje de luz es algo hermoso porque es un lenguaje universal, que Sí, trasciende eh, los idiomas de la tierra para mí. Gracias, Juan Carlos. agradezco la invitación, Alex, Mm. y hablar sobre este tema, ¿no? Que es el lenguaje de luz. A ver, en mi caso, el lenguaje de luz, ya sabéis mi historia, que yo comencé siendo escéptico, después pasé para una experiencia de contacto definida. A raíz de esa experiencia me llegó recién, fue en el 2015, recién en el año 2018 me animé a hablar sobre esto. Y recién, el año pasado, después de intentar saber lo que era el lenguaje de luz, porque me interesaba, pero no sabía lo que era, quise saber lo que era el lenguaje de luz, porque yo en realidad no sabía lo que era, si es algo, si era algo beneficioso, qué significaba eso, ¿no? Porque ¿qué pasa? Hay que saber separar. Una cosa es el contactismo físico, así como nosotros, con algo físico, y una cosa no tiene nada que ver, es ya el contacto con seres espirituales o dimensionales que tienen que ver con el lenguaje de luz. Porque en el contacto físico, eh, a ver, es una especie de paradoja, porque por un lado, si tú conectas con ese Akash, con esos seres que están en la Akash, ese lenguaje de luz, te ayuda a conectar con seres físicos positivos. Pero los seres físicos positivos que se te presentan no te hablan en lenguaje de luz, ¿no? Te hablan como nosotros. Es una cosa muy... ellos te cuentan que eso se aplicaba en sus rituales ancestrales cuando ellos estaban viviendo en su historia. Es una especie de conexión ancestral que ellos utilizaban y que la humanidad tiene acceso a esa conexión, digamos que ancestral, ¿no? El lenguaje de luz en realidad es mucho más que un lenguaje de luz. Te voy a explicar por qué es mucho más que un lenguaje de luz. Eh, digamos que están los seres que son los seres físicos, o sea, los seres del mundo ET, ¿no? Físico, que todos ya la gente conoce, que más o menos digamos que lo que se está viendo, la gente que tiene avistamiento, y después está el universo espiritual, ¿no? Que abarca un montón de matices. Abarca seres que están en ese umbral, como diría el chico Javier, ¿no? En ese umbral, que están en esa realidad, los seres que están más elevados y los seres que pertenecen a la calle. Y la calle vendría a ser algo así como esa biblioteca cósmica, ¿no? Donde toda nuestra información está incluida en esa, como si fuera eh, una especie de, como diría Stuart Sueldo, ¿no? Una especie de hiperconexión, el hiperespacio, ¿no? Es algo parecido. Es como que estuviéramos todos conectados por una enorme red, estamos todos conectados. En ese cache hay unos seres que son muy dimensionales, hablamos capaz que por ahí pueden ser seres de quinta, séptima, octava dimensión, donde hacen un sonido, una forma de conexión ritualística, se podría decir, holística, espiritual, que se basa en la vibración. Esto que voy a decir es medio complejo, porque estos seres, estas conciencias, no es que no puedan comunicarse en español. ¿Bien? Eh, es un lenguaje que está más conectado, más cerca de lo que es la fuente universal. Es decir, cuando alguien escucha esa información, sea para lo que es para desbloquear la abundancia, lo que sea,
o lo que sea que uno quiera, o elevar la frecuencia, ese sonido, ese lenguaje, lo que hace es decodificar algo interno, digo, algo más profundo de tu ser. Es muy interesante. Entonces, generalmente este lenguaje de luz se ha presentado en muchas religiones, sin ir muy lejos, de la Iglesia Católica. El famoso hablar en lenguas es el lenguaje de luz. Ahí se justifica, claro, hay que saber que la Iglesia Católica, todo lo que es una religión está dentro de un proceso que es evolutivo, ¿no? Históricamente. Y ahí, bueno, el Espíritu Santo, se dice, ¿no? Pero en realidad es el lenguaje, hoy en día que ya hemos salido de muchos dogmas y muchos paradigmas, ya sabemos que es un lenguaje de luz. El famoso hablar en lenguas, que se metía el Espíritu Santo, no es otra cosa que ese Espíritu Santo representan los seres dimensionales. Esto capaz que choca con muchos católicos, ¿no? Pero ese Espíritu Santo son estos seres de alta frecuencia que conectan contigo, que tú le abrís la puerta. Entonces la gente cuando hace esa conexión dentro de la iglesia, tiene mucho sentido, pero es mucho más que un lenguaje de luz. ¿Por qué? Porque esos seres, en realidad, son seres que se meten en tu cuerpo, conectan con tu cuerpo. ¿Me explico? No es que el lenguaje de luz, y eso a mí fue lo que más me costó entender, por eso a mí no me salía. Yo hacía el lenguaje de luz, decía bla, 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 no me costaba porque yo pensaba que era como un lenguaje, y más que un lenguaje, es un ser que se incorpora en tu cuerpo, se mete, o sea, vos le cedés espacio a tu cuerpo. Es como quien canaliza a Crayon, por ejemplo, o a Bayard, ¿no? O sea, es como vos le das un espacio a un grupo a un ser, o a un grupo de seres que se conectan con tu cuerpo, y no solamente ellos pueden hacer lenguaje, sino que pueden hacer tipo símbolos con las manos, pueden moverse, pero tú estás semiconsciente. ¿Me vas siguiendo? Lo Ujú. interesante del concepto, por lo menos lo que yo aprendí, de estas conciencias o estos seres, es que ellos cuando bajan, cuando conectan con tu cuerpo, lo hacen principalmente no tanto para ayudar al otro, o sea, ayudan al prójimo, ¿no? Ayudan a la gente. Lo hacen para elevar el campo energético de Gaia. Es como que ellos conectan contigo, o la gente, si pensamos en los católicos que estaban todos ahí haciendo el lenguaje, esos lenguas, ellos en realidad los católicos, sin saber, lo que hacían estos seres es elevar el campo vibracional de Gaia. Es como que ayudar a la energía de Gaia a crear su frecuencia. Eso es el objetivo principal. Y después comienza a interactuar con la gente. Como que el objetivo principal es elevar la frecuencia de Gaia. Y por ende, es ayudar a la gente, ¿no? O sea, es como una cosa muy interesante, o conectar con el grupo. Pero el primer foco, cuando ellos descienden, conectan con un ser humano, es elevar el campo energético de Gaia, ¿no? No sé si me va siguiendo, ¿no? Por ahí va que medio complejo. Entonces, claro, el nivel vibratorio de ellos es muy alto, muy amplio. En mi caso personal, sí, reconozco que yo conocí esto, lo conocí el año pasado. Mi padre se ha trascendido, había fallecido mi padre, y no me salía. Por más que yo contactara, tenga una primera experiencia, yo no quería hacer una conexión de lenguaje de luz que no tenga sentido. O sea, yo quería hacer algo real, para que la gente lo pueda vivir real. Mi padre no llegó a ver la experiencia, tampoco mi madre. O sea, al final estaba desesperado, porque yo deseaba que la gente, o sea, conectar con eso. Y una noche, después de tanta búsqueda, me coloco un cuarzo enfrente mío, después un cuarzo a mi izquierda, otro a mi derecha y otro a mis espaldas. Y ahí me senté en el piso, empecé a visualizar, me acuerdo que era de noche, y buscar esa conexión, porque a veces la gente piensa que el hecho de que vos tengas una experiencia de contacto, lo que sea, es como que todo es más fácil, ¿no? Como que ya automáticamente vas a recibir dones, ¿no? Es mentira, ¿no? No te das nada, o sea, depende de tu empoderamiento y tu capacidad de búsqueda, ¿no? Y me acuerdo que esa noche, eh, después de tantos intentos, hice la conexión, tuve que visualizar que yo estaba parado en cada cuarzo, como que en el primer cuarzo estaba mi versión de cuando era más chico, en el siguiente cuarzo estaba la versión siendo adolescente, en el de atrás la versión más adulto, y en este estaba mi versión vieja. Era como si fueran varias versiones mías que estaban paradas en cada cuarzo. Es una experiencia, un experimento ahí. La cuestión es que en esa cuestión es cuando estos seres comienzan a conectar conmigo
Y yo comienzo a sentir una energía que fue increíble. Y cuando comencé a hacer el lenguaje de luz, me acuerdo que lo característico cuando se hace correctamente, por eso digo que yo tuve suerte de estar en un espacio que no era tan grande, y lo bueno es que vos sentís, como habían muchos muebles de madera, sentís el crujir de la madera. Y eso es muy importante, porque ahí te das cuenta que se trabaja, que ese lenguaje trabaja por vibración. Y me recuerda mucho a los baños de gong, porque tiene mucho que ver con la vibración. Si vos sentís ese crujir de la madera, toda la, empecé a escuchar ese sonido, no era que en realidad los seres movían la madera, ¿no? Sino que era el sonido que generaba esa vibración en la madera. Entonces ahí me di cuenta que algo pasaba, que eso era algo real, porque que hay una vibración, porque yo cuando he hecho baños de gong, conozco ese instrumento, lo principal que tiene ese instrumento es la vibración. Es una vibración que, más allá del sonido, hay una vibración que te mueve todo tu cuerpo y te va como trabajando en tu cuerpo. Y el lenguaje de Dios es eso, pero digamos que para mí, a ver, cada técnica es impecable, no hay competencia entre las técnicas holísticas, ¿no? Pero para mí el lenguaje de luz es único y para mí es más amplio porque abarca lo que es el sonido, la vibración, ese sonido que es específico para una dolencia, para lo que sea concreto, abarca mucha energía y abarca también un movimiento, porque a vos te mueve, la gente se va conectando con esa realidad y va ayudando al prójimo, ¿no? Vas ayudando. Entonces, es muy interesante. Eh, y a partir de ahí, ya después de eso, comencé conmigo mismo a conocer esa realidad y es alucinante las cosas que han pasado, ¿no? Después de esa experiencia. Realmente es increíble lo que yo viví en carne propia, porque es una cuestión que primero la viví yo en carne propia y después la compartí con gente en privado, con mucha gente en privado, y hice un par de cosas bien hechas, me animé a hacerla públicamente, pero como bien pensada justamente por los haters, ¿no? Pero traté Eso siempre van a existir, Juan Carlos. claro, pero Sí. traté de buscar la forma y no tuve mala suerte en ese aspecto, nadie me atacó porque supe hacerlo, o sea, supe, a veces dejaba los audios grabados para subir a YouTube, o sea, era como que estudiaba todo para evitar recordar. Igualmente, si tú lo haces bien, si tú lo haces de tu corazón, se nota la diferencia. O sea, es muy difícil, no es como el caso de algunos que lo hacen por ahí de forma superficial, ¿no? No sé cómo lo harán, pero si tú lo haces de tu corazón, claro, es como todo. En esto hay que tener un escepticismo sano. Tampoco es un tema que yo hago lenguaje de luz y salgo y lo hago enseguida, ¿no? Y le muestro al mundo. Es como la gente que le como. Mirá que yo hice de todo. Después que yo profundicé en experiencia de contacto, mirá que yo hice tarot, he profundizado en muchas cosas, ¿no? Y si tú no corroborás la experiencia, no sabes si eso es real o no. Hasta que no lo vivís o lo vas viendo en la gente, no sabes si eso puede ser, si está bien, está mal, si es una cuestión de una especie de locura. Eh, y no, y pasaron casos muy fuertes. Por ejemplo, el caso de, de gente que me ha dicho, a ver, yo siempre respeto el sistema médico, siempre recomiendo a la gente que vaya al médico, yo he ido al médico, o sea, siempre para mí es fundamental no reemplazar lo médico, ¿no? Pero te puedo decir casos de personas que la mitad de su cabeza estaba afectada por algo, se curaron en una sola sesión, y después caso de un niño que tenía sangrado de oídos, y bueno, estaba ahí y ocurrió ese milagro, ¿no? Y varios casos más de impactantes en la vida de la gente. A ver, no es una cuestión, es muy complejo. Yo hasta ahora he tenido gente que me haya dicho que no funcionó. O sea, no me ha pasado que alguien me diga, "Pa, no", pero soy consciente que mañana me puede pasar que alguien me diga, mira, yo padezco esto, y yo ya le digo, mira que esto no es para curar un cáncer, o sea, o sea, es algo alternativo. Si ocurre un milagro, bueno, pero la idea no es reemplazar lo médico. ¿Tá? Si se cura, bueno, mejor. Pero no he tenido malas experiencias.
Y conmigo mismo es una experiencia que es muy energética, es muy energética. Yo lo vivo de forma muy energética, que a veces, o sea, no tanto, yo no lo utilizo como para curarme, yo lo utilizo porque yo en realidad estoy dispuesto, en mi libre albedrío estoy dispuesto a que pase lo que tenga que pasar. Pienso así, no es que yo hago esto para siempre estar, curarme y claro, tengo una mentalidad diferente. Yo lo hago, digamos, como para ayudar a los demás y eso, pero lo hago para mí, lo hago para que me ayude a evolucionar. Eh, Después lo otro, bueno, no puedo tampoco hacer una técnica para estar siempre, mañana salgo a la calle, me pasa algo, es como estar obsesivo, ¿no? Hacer la técnica para siempre autocurarse. Pero digamos que es una experiencia muy impactante, muy buena, que agradezco mucho de conocerla. Son seres, en mi caso son seres que pueden ser de todo, no importa la procedencia, pero en este caso estos seres energéticos son de sirianos y es una experiencia realmente que es muy buena, es muy buena. La verdad que yo que lo vivo y lo siento, es muy positivo porque además estos seres te enseñan, yo enseño, tengo una técnica que se llama Tiadín y que la enseño acá en Uruguay. ¿Y qué pasa? Esta técnica, por ahí, a diferencia de lo que yo hago habitualmente, que la gente sí participa, la mayoría de la gente, esta técnica recién enseñada este año. Recién es muy nueva, o sea, no es que sea muy nueva, o sea, es nueva para la gente. Para mí ya viene siendo, la vengo trabajando, ¿no? Y lo interesante es que esta técnica, que se llama Tiabín, justamente, es una técnica para que la gente aprenda a conectar correctamente con el lenguaje de luz. Se hace una plataforma se hace una especie de base para protegerse, que puede ser con cuarzos, amatistas, y la gente ahí, por ejemplo, venís tú, viene cualquiera, y aprendés correctamente a incorporar, seamos realistas, ¿no? A conectar con estos seres, pero no vas a conectar con mis seres. Es una base para que tú puedas conectar con tu procedencia galáctica, con esos seres de ese Akash, que pueden ser galácticos, pueden ser angelicales, puede ser lo que desees llegar desde esa alta frecuencia. Y yo lo que hago es, siempre digo, escepticismo sano. Yo hago 2 sesiones, el taller es un taller, está bien que el primer sábado tú aprendes toda la teoría, todo lo teórico sobre esto, la teoría, así con la complejidad, cómo que llegan los seres, ¿no? Qué es lo que tenés que hacer, las simbologías, todo, y qué es lo que ellos te van a enseñar, porque no es que el Teabín no es como el Reiki que tú vas a estar siempre haciendo Reiki. O sea, el Teabín es una plataforma, una base que es para tu propia conexión, o sea, tu propia técnica. No sé si me explico. Es como si fuera un taller de pintura, algo así, ¿no? Te puedes convertir en un artista abstracto, con tu estilo, con crear tu propia dinámica. Pero es una base que te sirve para aprender a conectar correctamente con el lenguaje de luz. Es una base. O sea, te va a quedar el diploma de Tiarín de adorno, o sea, pero porque en realidad vas a crear tu propia, es un punto de partida. Lo pensé así para que no quede como una especie de dogma, para que la gente no conecte con algo que ya es, eh, porque me parece medio que ya es un tema que ya está fuera de moda eso, ¿no? O sea, que tú estés llevando una carga, una técnica que ya fue de otro, me parece que ya, eh, yo pienso así, como que estás haciendo los deberes que alguien ya hizo, y yo no, yo formé algo para que te sirva como base para que tú puedas conectar a tu manera, crear tus plataformas, cómo se crea una base, plataformas son estructuras que se arman geométricas en el piso, cómo se utilizan los cuarzos, cómo utilizas las amatistas si te gusta las amatistas, o los seres, qué tipo de piedra te pueden pedir, pero no condicionarte tu conexión. ¿Digo? Porque tú capaz que conectás con seres que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, capaz que haces una base, una plataforma, y tú querés conectar con seres, tenés libertad de poder expresarte, y ahí está el secreto de todo esto, ¿no? Y casualmente, esto coincide mucho con mi experiencia de contacto, donde es lo mismo. La diferencia es que en la experiencia de contacto, en la ufología, de contacto físico, es otra cosa. Pero es lo mismo. Vos aprendés a conectar con seres que son de tu procedencia, tienen su forma de conexión, su sistema de conexión. No es igual al mío.
Eh, por eso, a veces, yo he hecho cursos, ¿no? Mirá que hice cursos de todo tipo. Yo después de mi experiencia hice el curso de maestría en registros akáshicos, hice varios tipos de cursos. Hice constelaciones familiares, que está buenísimo, pero a mí me gusta enseñar algo que a ti te permita armar tus propias herramientas, ¿no? Y bueno, y en el Teabín, yo tengo el taller teórico, te explico todo, te doy unos PDF como puedo, ¿no? Personales, ahí te armo todo. Y la segunda experiencia, tú traes a alguien invitado, aunque sea medio escéptico, no importa, traes un invitado. O viene alguien así invitado, ¿no? A participar. Y ahí la gente corrobora, ¿no? Si es su gestión, si no es su gestión, y se nota que no hay forma que sea su gestión, porque la gente comienza a temblar. Perdón, perdón, Juan Carlos, tengo que tomar una llamada. Vamos a hacer una pequeña. Gracias, hemos vuelto a la interrupción. Disculpa, Juan Carlos. Listo, estamos platicando del lenguaje de luz. Bien, entonces la segunda fase que yo hago, bien, es para que la gente pueda corroborar la experiencia. Eh, obviamente, que yo lo hago de forma muy holgada porque sé que funciona, ¿no? O sea, ¿por qué sé que funciona? ¿Por qué sé que funciona? Primero porque la gente cuando el hecho de que alguien participe, que quiera participar de esa experiencia, si hay un grado de apertura, por más que sea el más escéptico de todos, el hecho de que esté ahí tiene un grado de apertura. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre cuando tú escuchás a alguien que canaliza y la experiencia del Teabín? Que la experiencia del Teabín, lo que la gente hace es algo experimental. A diferencia de una cuestión hay que escuchar un mensaje, que no sabes si es la mente de la persona o no. Acá tú vivís una experiencia concreta. Pero yo ya sé que cuando la gente viene, ¿ya? O experimenta la experiencia, o llegan, la experiencia es algo tremendo porque la gente que ya aprendió a hacer esa incorporación. A ver, cuando yo digo incorporación, en Latinoamérica se va a relacionar con la gente que hace esa especie de lo que es la Umbanda, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? La incorporación son con entidades de lo que es el umbral, del bajo astral, ¿no? O el inframundo, entidades que toman alcohol, que fuman, ¿no? Y todo eso. Acá no, acá no es que fumen, sino que en vida fumaban y que después no han podido trascender a un plano dimensional. Acá la gente, acá tú incorporás a seres que están en esa frecuencia muy, muy alta. Ahí nomás, Pero, perdón que te voy a interrumpir, Juan Carlos, porque ya me ha tocado gente que se preocupa porque fuma un cigarrito aquí de vez en cuando, porque se toma una cervecita, aclarando que estos son casos donde la adicción era algo, y no solo cigarro, alcohol, juegos, sexo, dinero, inclusive la adicción al dinero. O sea, es esto, ¿no? Porque por tomarte una cervecita, yo no pienso que ya estás totalmente sentenciado al no, bajo no, no, astral y demás. Por eso aclarándolo. no, yo me refiero a las entidades que hay en el umbral, la gente que Ajá. acá en Uruguay está, y también creo que en Argentina y en Brasil, está la Umbanda. Sesiones de incorporación donde la gente conecta, incorpora con entidades del bajo astral, ¿no? Hago referencia a eso, que son seres que en vez de utilizar piedras o cuarzos o moverse en frecuencias más elevadas, son seres que siguen dependiendo de ese mundo físico, quieren seguir viviendo, Claro. El apego quieren al seguir físico, el al apego mundo al mundo físico, ¿no? material. Claro, Exactamente. ellos fuman, quieren tomar alcohol, ese apego al mundo material. Pero acá no, acá son seres de muy alta frecuencia, obviamente. Que Eh, solo aclarando, Juan Carlos, lo mencionaste en el video pasado, en tus experiencias de contactismo, por eso no se puede tomar alcohol, no se puede fumar, se come lo mejor posible, ah, se tiene la mejor actitud, se medita, uno se prepara para esta experiencia, ¿no? Lo mejor posible, exactamente, ¿verdad? sí, por ejemplo, en el Tiabín, te digo más, en el Tiabín la gente que terminó de hacer el taller conmigo, fumaban acá, estaban fumando afuera, o sea, no es que tampoco, no fumás dentro de la sesión, pero si son gente que ya fuma, son fumadores, es muy difícil decirle dejar de fumar por 4 horas, ¿no? O sea, a ver, no fuman igualmente para hacer el taller, pero hay gente que sale y fuma cigarros, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Pero sí lo que puede ocurrir es que es tan fuerte la energía que tú estás incorporando que te puede golpear un poquito, o sea, se te puede mover un poco tu cuerpo, ¿no? Porque es muy elevada la energía de esos seres de la calle, ¿no? El lenguaje de luz.
es muy potente. Entonces, te digo yo, que por más que yo no fume ni tome, pero igual, por más que me llegue con fuerza, es como que me da como es potente, ¿no? Es una energía muy fuerte, que vale la pena, obviamente, vivir la experiencia 100%. Entonces, eh, la gente viene, participa, incluso aunque llegue el más escéptico, y vive una experiencia, la ven en carne propia, la experimentan, y bueno, y generalmente pasa que se desploman, ¿no? O sea, hay que estar cerca porque yo me gusta que estén parados, una para que la persona que está, que me acompaña, o sea, los que están estudiando, que cada uno, ellos van a probar a esos seres con las personas y que ellos vean el impacto que genera, ¿no? Porque una cosa es que tú estás conectando con eso, que vos sentís una energía, pero una cosa es cuando tú ves al otro. Y te puedo contar, porque tengo ya testigos sobre esto, tengo gente que ya hizo el taller y se han impresionado, que me han dicho, entre ellos, ¿no? Porque también hago experiencias entre ellos sin que son gente que no se conoce entre sí. Y cuando entonces, entre ellos conversan, tú sin saber nada, me tocaste justo el hombro y justo tuve una operación en el hombro, justo trabajaste en el hombro y tú no sabías que tenías una operación en el hombro y cosas así. Como que, como que ellos se enfocan en ayudar a las personas sin que se sepa exactamente la dolencia que vos tenés. ¿Me explico? Y eso está bueno porque la misma gente lo corrobora, pero yo ahí no hago lenguaje de luz, o sea, hago muy poquito. Yo dejo que la gente que ya se preparó, que sabe hacerlo, que ellos mismos vayan corroborando y vayan viendo que es real la experiencia y que la gente que participe también viva la experiencia como, qué bueno está esto, ¿no? Y sentir la frecuencia. A ver, estamos hablando de que estas conciencias del lenguaje de luz vibran en una frecuencia que es superior a la quinta dimensión. Para que tengas una idea, el Reiki estaría en la cuarta dimensión, ¿no? Ya se sabe que el Reiki, si bien hay varios tipos de seres en la cuarta dimensión, positivos y negativos, pero también en el Reiki su nivel de frecuencia se sabe que está en cuarta dimensión. Por eso digamos que es diferente a estas frecuencias que son más fuertes, más elevadas, generan un impacto más grande en la gente. Porque claro, ahí también se trabaja en cosas concretas. Reiki es algo más disperso, ¿no? O sea, eh, es una energía muy homogénea, ¿no? En cambio acá, entonces trabajan sobre la dolencia o la dificultad que vos tenés. Eso está bueno, ¿no? Para lo que vos querés hacer. Y digamos que lo que sí pasa con el Teabín, a diferencia de mis otros talleres, para nene, es que sí, el Teabín lo tengo que hacer sí o sí presencial. Porque claro, porque estamos hablando de que la gente tiene que incorporar más heavy, ¿no? O sea, en ese aspecto, sí o sí preciso el control, ¿no? Ver si lo hacen bien, eh, pero es imposible hacerlo a distancia. O sea, que la gente aprenda a distancia es imposible. Eso sí, porque tengo que estar ahí, que tengo que ver si están conectando correctamente, ¿no? Sí, y además que es algo muy heavy. Estamos hablando de que la diferencia que hay con canalizar algo de afuera, un mensaje telepático. Acá estamos hablando de seres que, por más que estés semiconsciente, se meten en tu cuerpo y comienzan a trabajar sobre el otro, ¿no? No es cualquier cosa. Y aunque parezca muy bizarro, que yo siempre digo, tú te das cuenta de que es real la técnica porque lo vas comprobando con la gente, lo vas comprobando con hechos. Y no sé, que si hay un niño que le duele la cabeza, se le pasa el dolor de cabeza, y cosas, lo vas corroborando de esa manera. Así que más o menos va por ahí. Porque yo conozco el lenguaje de luz, es eso, y bueno, no sé si tienes alguna pregunta, Alex, sobre esto. Me viene a la mente, tuve a María, ¿recuerdas a María? María de ¿Sí? México, sí, sí, sí la recuerdo, ¿verdad? Sí, María que me recomendó contigo, por cierto, Ah, que sí, sí, sí. sí, sí, ok. Sí, sí, claro. ¿Has escuchado el concepto de cirugía astral? Sí,
¿sí? Sí. Digamos que es algo similar, es lo que yo quería poner, o... Digamos que lo que pasa es que tiene mucho que ver, porque estos seres trabajan desde ese campo energético, cuerpo energético. ¿Tá? A ver, tiene mucho que ver en sí, obviamente con Pachita, ¿no? O sea, porque se abren Muy, portales, tiene muy mucho de que ver. moda ahorita Pachita aquí en México, por el Claro, doctor pero tiene mucho Grimberg. que ver. Ujú. Pachita lo que pasa es que es más heavy porque, a ver, no que sea más heavy, no, depende de tu grado de conexión. Ujú. Yo he hecho cosas extremadamente fuertes donde la gente se colocaba una especie de venda en la frente, se colocaba una venda porque sentían que le abrían la cabeza. Pero ¿qué pasa? Pachita es un caso que fue investigado por Greenberg, ¿no? Que le has comentado, y fue investigado Ujú. por Salvador Freixedo. Pero fue un caso, Pachita ya conectado automáticamente con una realidad distinta y la gente pasaba a esa dimensión completamente. Pero todo esto sirve justamente para generar un proceso de conexión dimensional, ¿no? Todas estas cosas sirven, ¿correcto? Por eso en esto hay que ser también objetivos, porque si vos agarrás y haces un lenguaje de luz muy, con todo respeto a los New Age, está todo bien, ¿no? Pero haces muy New Age y ya está, si no hay algo concreto que la gente pueda corroborar, algo que suceda, no tiene mucho sentido. Tiene que haber elementos que puedas corroborar, porque cirugía astral sí existe, pero también hay mucha estafa en torno a eso. Entonces, no, porque yo te saqué esto, no sabés. O sea, la idea es que suceda una experiencia concreta, que la puedas sentir, que se pueda vivir, vivencial, y a partir de ahí, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos, acá pasa algo. Pero siempre la experiencia que es real genera un movimiento real, físicamente. Y sobre el tema de Pachita, sobre el tema de la cirugía astral, estos seres lo que hacen es trabajar sobre tu cuerpo energético. Pero igual, aunque trabajes sobre tu cuerpo energético y vayan como operando, trabajando en ese cuerpo energético, y te saquen cosas, lo sentís hasta físicamente. O sea, sentís algo que va ocurriendo físicamente. Es muy interesante, es algo muy interesante. Diferente a lo que es la experiencia de contacto físico, pero no deja de ser, no es algo inferior, es muy potente, muy potente. Sí, sí, sí. Es algo, pues que los escépticos nunca los vas a satisfacer, Juan Carlos. Ellos, yo creo que aunque lo vean, no lo van a creer. Para mí el gran cambio del doctor Grimberg fue exactamente siendo un escéptico, un hombre de ciencia, que hombre de ciencia no es ningún elogio, quiero aclarar, es simplemente que te basas a lo que puedes ver, comprobar, reproducir. Muy importante reproducir, o sea, lo mismo que haces tú lo quieren reproducir en un laboratorio, no se puede. Lo que hacía Pachita lo querían reproducir en un laboratorio, no se puede, porque la clave es Pachita, la clave eres tú, la clave es la conexión, como dices tú. Y hay niveles de conexión, honestamente, y Pachita es obvio que era un nivel completo prácticamente, se conectaba. Entonces, la clave, lo fascinante del doctor Greenberg fue que al ver a Pachita, él simplemente yo creo que se dio cuenta que esto no es comprobable, esto no es reproducible, esto no es científico, aquí hay No es algo medible, más. No es no es medible medible, porque, claro, no es porque es algo cuántico, comprobable. es cuántico. Sí, El sí. tema es que todo esto es cuántico, a diferencia de lo convencional que es medible, esto es cuántico. La cuántica es un tema complejo, porque la cuántica no es algo que puedes medir. O sucede o no sucede, ocurre o no ocurre. O sea, te genera es un proceso que no se puede medir. Y no se puede, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, lo increíble de lo cuántico es esa necesidad de la explicación que tenemos. Y el simplemente aceptar, no nos los van a explicar, no lo vamos a entender, no lo vamos a poder, porque todo parece que lo queremos, estamos infectados del virus de la racionalización, o sea, de que quiero entender qué eso está sucediendo aquí y hay veces que te tienes que dejar ir y simplemente aceptar que no lo vas a entender, pero que es increíble, que es fabuloso, que es cierto, que es real, más no va a haber una explicación, ¿no? O sea, de lo que ustedes hacen no hay una explicación. Por eso se desacredita, por desgracia. Exactamente porque no hay, Sí, no, explícamelo, no tengo manera de explicártelo. Ah, entonces no existe. No, sí existe. Y eso fue la belleza del doctor Greenberg, que él dio ese salto. Y él dijo, yo no lo puedo entender, no lo puedo explicar, pero dice que la primera vez que salió de ver a Pachita,
salió y dijo, ahora me siento que soy un espíritu en un cuerpo. Claro, o sea, entendió su real ser, simplemente por dejar ir ese salto, porque la ciencia no dice que somos un espíritu en un cuerpo, la ciencia dice que el espíritu no se ve, no se comprueba, no hay nada y que lo que somos es un animal en esta tierra, perdón, un animal, o sea, un ser vivo en esta tierra, tiene una experiencia que al momento que nuestro corazón deje de latir, el momento de la muerte, ya no hay nada más. Eso es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y tú y yo sabemos que hay tantísimo más antes y después, entonces, pero pues no lo podemos comprobar, o sea, nunca va a haber suficiente evidencia para este tipo de cosas. Para mí son Sí, fascinantes. está ocurriendo un cambio, ya que después lo vamos a hablar de paradigma, pero a ver, yo honestamente respeto mucho la ciencia, pero la ciencia jamás te va a poder, o sea, la gente que es escéptica, está en su derecho de ser escéptico, está bien, pero es un sistema de creencias. Vos ahí, la gente se compró un paquete de cómo es el mundo, o sea, nacimos en un mundo donde hay una cultura, un lenguaje, una forma de hablar, una forma de ser, algo que es medible, pero no pueden confirmar si eso es 100% real. Por más que dentro de ese sistema, de esa granja, eh, te digan todo cómo son las cosas y qué es medible y qué no es medible, eh, no interesa, porque no vamos a ir todos no vamos a ir de este mundo y no va a haber ningún científico que te aplauda. No, gracias por haber creído en mí. No, O te van a decir, te felicito por haber creído en la ciencia. No, a nadie le interesa. O sea, van a terminar en un cementerio, no sé dónde, pero eh, entonces, ¿a qué voy con esto? Yo pienso que la humanidad tiene que saber que cuando alguien apuesta a la ciencia, yo que le he leído todo un poco, ¿no? Cuando alguien apuesta mucho a la ciencia, está en su derecho apostar, pensar en la ciencia, está creyendo en algo que te están diciendo. Es verdad, vos no vas a ir a un laboratorio para saber cómo se fabrica el ibuprofeno, ¿no? Ah, no sé, se fabrica así. Vas a escuchar a un científico que es el que sabe en cómo se fabrica. Pero lamentablemente no todo es así. Acá viene ¿y en qué no es así? En la NASA. Que yo te puedo decir por experiencia propia, en carne y hueso, por lo que yo conozco, que es todo un montaje, no en un 100%, en un 1000%. Ahí sí puedo ir con todo porque viví cosas con un grupo de gente desde el punto de vista físico. Entonces la NASA sí, digamos que hay muchas cosas que son montajes. ¿Qué pasa? Que desde afuera vos te dicen, bueno, en la tele te dice que el hombre llegó a la luna, y pasó esto y esto y esto. No se cuestiona que capaz que era una cosa de crear un estudio. La gente no se cuestiona lo que es, se cree en lo que es el relato oficial, y está bien, pero es algo que te cuentan. Entonces uno ahí, yo creo en eso porque siento que es real lo que me están contando, pero más nada. No un, pueden sal- decir, un salto de fe, Juan Carlos, estamos de acuerdo, porque al final la ciencia también es un no, salto de fe. claro, la Y ciencia, yo te puedo contar dos anécdotas. Yo tengo una anécdota, si querés hacemos una experiencia con el lenguaje de luz, ¿no? Yo te contar, yo tuve la suerte en mi tiempo de escéptico de vivir una experiencia muy interesante cuando era adolescente. Tendría 18, 19 años, yo era estudiante de Bellas Artes y estaba mi profesor, que es Héctor Araujo, que era profesor de escultura, escéptico, mi padre, que en aquel tiempo se enferma también de leucemia, mi padre se enfermó en aquel tiempo de leucemia, y Héctor Araujo también. Juntos se dan casi como en simultáneo que Héctor Araujo, básicamente la misma edad de mi padre en aquel tiempo, joven, mi padre también joven, eh, se enferman de leucemia. Se dio esa casualidad o causalidad que yo pude ver en mi vida, ¿no? Yo con Héctor Araujo, que era un profesor mío, un amigo, me llevaba con su familia a pasear, me apreciaba mucho, recorríamos, ¿no? Pero no creía en nada. Mi padre, en cambio, tenía una apertura, ¿no? Diferente, otra cabeza. Entonces, Héctor Araujo se hacía quimioterapias como cualquiera, y mi padre también. Hacía quimioterapia con Luis Martínez, que es de acá de Uruguay, que estaba a médico uruguaya, y lo atendía, ¿no? Y decía,
todo el proceso de quimioterapia, la punción, todo eso sobre el tema de la leucemia, ¿no? La punción en el pecho. La cuestión es que mientras mi padre hacía el tratamiento de la quimioterapia, y también Héctor Araujo lo hacía por su cuenta, yo como mi padre buscábamos a aloe vera, la pelábamos y con la pulpa de la aloe vera y polen de abeja lo molíamos. Él comía a mi padre eso de mañana, en la tarde y en la noche, tomaba graviola. O sea, mi padre hacía un montón de cosas homeopáticas, ¿no? En su momento. Eh, Hacía de todo. Empezó a tomar sí, diente de león, creo que es, también, yuyo. Empezó a hacer de todo, ¿no? Mi viejo. Y yo le planteo a Héctor Araujo y me dice, yo no creo nada de eso, no creo ni en la homeopatía, no creo nada de eso. Yo creo nada más que en la ciencia. La cuestión es que Héctor Araujo vivió 6 meses y casualmente mi padre vivió hasta el año pasado. Mi padre otra vez le vuelve la leucemia con 80 años, con 79 años, falleció el año 80, y mi padre fallece de esa leucemia que le volvió a aparecer después de muchos años. Pero Héctor Araujo falleció en aquel momento. Entonces, ahí no se pone a pensar, ¿no? Capaz que lo que Sí, hizo mi padre fue ampliar su abanico y fue la intención de querer curarse, ¿no? Se autocuró, no saber lo que pasó ahí. Pero sea como sea, mi padre se curó, que cuando yo lo acompañé a León Martínez, el médico le dijo lo siguiente, yo estaba ahí, no sé lo que hiciste, cafedate, le dice mi padre, pero todo se detuvo. Sí, le dijo el médico. Todos los valores están normales, todo se normalizó. No sé lo que hiciste, pero claro. ya si querés, no hagas más quimioterapia, porque está todo ya está. Sí, sí te entiendo. No le gusta mucho a la plataforma que hablemos de esos temas. No, pero Lo yo sé, lo sé, pero porque, bueno, pero sí te entiendo perfectamente lo que dices. Y bueno, yo platico bien claro, rápido un caso mío. Yo tuve una trombosis venosa profunda en un tobillo, fue 2013. Y lo que me decía, obviamente me fui, digo, yo siempre he sido por el lado natural y todo, pero en ese caso, vamos, también me fui por lo convencional. Y por ejemplo, recuerdo que el médico me dijo que después de evaluar el trombo, había un trombo ahí, que dice que mínimo tenía que estar yo un año en anticoagulantes, cosa que yo no quería. mm, Ya sabes, warfarin y este tipo de... Y en ese caso yo estaba tomando otro, que no prefiero no decir el nombre, exacto, para no despertar sensibilidades. Pero le dije, no, yo voy a hacer todo lo posible, o sea, con su tratamiento más, yo voy a hacer mis cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice que comer papaya, eh, situaciones así, porque trae un aminoácido ahí que ayuda a, a un poquito también a la liberar. frutilla puede ser, ¿Perdón? la frutilla, yo creo que la frutilla, lo que es la frutilla, parece también, ¿no? Sí, Frutilla, en este caso estoy intentando acordarme el nombre de la cuestión de una cuestión que ayuda a deshacer este tipo de situaciones. La cosa es que yo, sin la anuencia del doctor, a los 2 meses que me lo diagnostican, me voy a hacer un estudio para ver cómo íbamos, pues. Y el doctor me dijo, no, no te lo voy a dar. Fui de ambulatorio y fui de propia voluntad y lo tuve que pagar de mi bolsa, no por seguro, porque el doctor no dio su anuencia. Me dijo, no, no estás, o sea, no hay momento de hacer diagnóstico, es imposible, así me dijo, imposible que ya no esté. Bueno, yo fui y me dijo el técnico, no sé a qué vienes, ya no hay trombosis. O sea, no tiene en el tobillo y todo lo verificó muy bien porque te hacen un estudio Doppler, como las embarazadas, que te ponen un gel y se pone ahí el escáner y todo, y tú lo ves en una pantalla y está como parpadeando y claro. todo. Y me dijo, ya le busqué por todos lados, donde tú me dices que estaba, no hay nada aquí. Ya no lo tienes, me dijo. Y recuerdo que fue un día y al día siguiente pido cita con el doctor y ya, pues ya sabes que no te la dan inmediatamente, te la dan a 2 semanas. Llego con mi estudio y entonces me dijo, ¿ves? Está funcionando la medicina. ¿Ves? Las pastillas que te di, el tratamiento que te di está funcionando. Entonces me reí y le dije, ay, doctor, si usted me dijo que iba a estar un año con ellas, pero bueno, hasta ahí lo dejo, porque no quiero más No, no, detalles. Pero, pero el tema, pero valida tu historia, no, no, valida tu pero historia. que se creen, lo que pasa es que hay muchos que se creen que son Dios, muchos médicos se creen que son Dios.
Ese es el problema. Un buen Y yo porcentaje. recuerdo, el médico de mi madre, que por ahí capaz que me hacían mirar, capaz que buscando ahí, que lo aprecio mucho, que fue un gran médico, ¿no? Yo reconozco a los tipos que son, fue que salvó a mi madre, también que ha trascendido a mi vieja, ¿no? Pero fue mi madre, ese médico la salvó. Una operación terrible de 6 horas que tuvo en su abdomen, ahí que estaba todo paralizado, y mi madre fumaba mucho y el tipo la salvó, mi madre, ¿no? Tengo que reconocer que hay médicos que son especialistas, que tienen la mano divina para eso. Pero claro, pero él tenía el defecto, y eso que era muy humilde, pero tenía el defecto que él se creía Dios. Él decía que yo soy Dios, le decía a mi madre, yo te salvé. Ah, vamos, de plano decía eso. Yo soy No, Dios, no, así. pero sí, 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 yo te Ok. salvé, yo soy Dios, yo soy tu Dios. Tu Dios no existe, porque si no por mí no estás viva. Y la realidad, él hablaba de esa manera, ¿no? Obviamente que capaz que lo decía con sarcasmo, pero, pero él decía eso, No te dudo que salvó haya tu yo. médicos que se sientan así. No, no, no es una crítica al gremio médico, o sea, pero sí estoy seguro y sí me ha tocado doctores que, que sí Que son estoy humildes, seguro que se sienten que son Dios. Sí, claro que sí. que son Dios. Sí, claro que sí. No, 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 claro, claro, sí, sí, sí. Yo te digo, yo creo que, a ver, los médicos que se creen que, a ver, este médico, después el médico de mi hermana, y los médicos que a mí me tocaron, nunca me han dicho nada así tan disparatado, pero este médico sí, que no era mal tipo, pero al decir eso era muy, muy molesto, porque, Arrogante de inicio. Falto de claro, humildad. No, no, es que para mí si un doctor me dice eso, ya no quiero tratar con él. claro, también es muy molesto, pero tal, como fue el que la ayudó a ella y todo, bueno, así es la historia. Juan Bien, Carlos, te iba a decir, llevamos con la interrupción, pero según mis cálculos llevamos aproximadamente una hora. ¿Crees que haya manera de verlo del lenguaje de luz? Si te sí, porque en sientes, realidad es algo que yo lo hago breve, sí, lo brevísimo, hago, lo que lo hago breve porque es algo muy intenso. te iba a pedir Acá si puedo cerrar los ojos, ¿te parece bien? ¿No te sí, sí, la molesta? idea del lenguaje de luz que voy a Y hacer les sugiero ahora, lo mismo a los que están observando, que la cierren los idea, ojos, que lo disfruten. O sea, la idea es, por ejemplo, las piernas, tenerlas rectas, las manos apoyadas encima de las piernas muy bien, o recostarse, y lo otro que si pueden usar auriculares. muy bien. Eh, Si tienen bueno, posibilidad de ponerse audífonos, por favor. eso está bueno, ¿no? Es importante, y después dejarse llevar por lo que sienta tu alma y por el proceso de lo que estés viviendo o atravesando, ¿no? Voy a hacer algo más genérico para aliviar esas heridas o esos procesos que alguien vive, ¿no? Muy bien, cierro los ojos yo también. Sí. Siempre es recomendable, lo que también pueden hacer es después conseguir una piedra y esa piedra la colocan en la mano, una piedra que puede ser un cuarzo, una amatista, y lo colocan en su mano si tienen la posibilidad de hacer Bueno, eso. yo tengo esta, no sé si la quieres ver, Juan Carlos. Tengo mi orgonita, ¿está bien? Claro, pero tendría que ser algo más chiquito. La, Ok, la urbanita ah, no, ok, no ok, sirve porque ok. la urbanita es para el campo, la urbanita no es una piel natural. Ok, muy La bien, urbanita, no viste que, importa. viste que la urbanita es un compuesto de varias cosas, Cuarzo, cobre, sí, 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 claro, tengo para, mucho. para evitar la. Tiene que ser una piel natural, que puede ser Un cuarzo, cuarzo, ¿viste? Algo así. muy bien, Chiquitito igual, ¿no? muy Pero bien. sí, si querés, podés sacarte, porque es increíble, pero los anillos, tengo este anillo, ¿no? Pero todo lo que son metales interfieren en la experiencia del lenguaje de luz. Muy Es un bien. dato que les doy a todos ahí, ¿no? Aunque parezca una cosa que no es así, pero interfiere. O sea, te genera como una interferencia, ¿no? En lo que es la experiencia. Yo por eso yo me saco los metales. Ahora, si tenés algo puesto en tu corazón o algo, No, ¿no? no, claro, claro. Claro, claro, eso ya es más difícil. Bueno, la gente tampoco es que haya una interferencia muy grande, ¿no? Si tienes un piercing, tienen algo, pero lo ideal es que los metales no tengan nada metálico en tu cuerpo. Bien, ahora sí. La respiración es normal, y lo que van a analizar es normal.
Siempre la idea cuando se respira es inhalar por la nariz siempre, no por la boca, llevar ese oxígeno al abdomen, no al pecho, que vaya al abdomen. El abdomen se va hinchar, ¿no? Por el oxígeno y después se exhala por la boca. Y ahí pueden visualizar como una energía de luz ingresa por la nariz. Ahí uno puede sostener un poco, es energía lumínica, y exhalás todo el estrés, la preocupación, se exhala por la boca. Ahora, los sonidos que van a llegar, lo que es el proceso del lenguaje de luz, es dejarte llevar por lo que vas sintiendo, no que sea algo racional, sino vivir la experiencia de lo que va ocurriendo en tu ser. Si lo que ocurre en tu ser es ganas de llorar, llorar. Si te ocurre son ganas de sonreír, por reír, podés reír. Pero deja que todo surja y todo salga, ¿no? Y te vas a concentrar en ese sonido. Vas a dejar que esa energía, que ese sonido que va a llegar en breve, te pueda ayudarte a expandirte, te pueda conectar con tu ser, con tu alma, con tu verdadera esencia. Y vas a dejar que suceda. El Darit Mae se Maed Nai Larit Nae Lit Nae Ned Malit Narit Nae Emai 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 Vas dejando que esa energía fluya en tu interior y en tu corazón. El Dalit Mae se Maed Nale Ne Maed Nare se Maed Nale Ned Male se Maed Nale Rit Mae Es Male Rit Mae Vas permitiendo que esa energía, que este lenguaje comience a profundizar en tu ser y tu ser comienza a conectar con esa divinidad, con lo que realmente eres. Ed Male se Maed Nale Rit Mae Let Maret Nai, Let Maret Nai, Semae, 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 Le Mayet Nale, Let Malet Nai, Se Malet Nai, Nalet Nai, Nalet Nai, Se Malet Nai, Malet Nai, Se Malet Nai, Vas dejando que esa experiencia comience a formar tu ser y comience a conectar contigo. Let Nale, Se Mayet Nale. Maet Nali, mae, Sili, Nalit Mai, Nalit Nai, Vas permitiendo que esa energía, que esa frecuencia te ayude, conecte con tu alma y que esa alma se expande hacia todos lados. Vas dejando que esa expansión suceda. Et Nalit, Et Mai, Nalit Nai, Se Maet Nalit, Maet Nai, Let Nai, Malit Nai, Se Maet Nai.
Nae, se, maye. Mayet nale, se, mayi, nalet, nai, se, mayet, nae, it, malit, nae. Enai, sile. Malit, nae, se, mayet, nae. Lalit, mae, se, mayet, nalet, natit, mai. Nale, se, mayet, nalerit, mae, se, mayet, malit, nai, nalit, mae. Vas dejando que tu ser se expanda aún más y sintiendo esa energía, sintiendo esa vibración que se expande por todo tu ser y en toda esa conciencia que te representa, esa conexión con ese universo chamánico, ese universo que trasciende la ciencia, lo convencional, y te expandes y conectas con tu propia gracia, tu belleza interior, con tu grandeza interior y con esa enorme paz universal. It nale, se, mayet, nale. Ned male, red, mai, it, malit, nai, se, male. Ned male, sit, narit, mae. Malit, narit, nai. Le, maye, mayet, nale, se, mae. Mayet, nale, se, mai. Ned nale, tarit, mae. Se, mai, nale, yet, malit, narit, nai. Said, nai, said, mai. Lit, mae, se, mai, lalit, nai. Nerit, mae, sale, yet, nalit, mae. Italit, mae, se, malit, narit, nai. Net, mae, se, mayet, nale, mayet, nae. Baret, nalit, maret, nai. Vas dejando, vas permitiendo, vas permitiendo ser parte de esa unidad, eres parte de ese todo, eres parte de ese amor universal y te expandes. Te conviertes en parte de ese oxígeno, de ese aire, de ese universo que te rodea. Y te dejas llevar por esta experiencia. Let, nale, se, mayet, nale. Let, mayet, nale, se, mayit, nalit, nai, laret, nae. Et, nai. Se, maye, et, mae. Et, male, se, mayet, nae. Layet, mae, se, mayet, nale. Yet, mae, salet, mai. Net, mayet, nale, se, malit, naret, nae. Bayet, nale, sae, ye, mayet, nae. Et, nalit, mae, se, male, naret, nae. Et, nalet, nae, set, male, nayet, nae. Mai, nalet, nae. El lalet nae se, mayet nale, naret mae, se, mai, neret mae, let, naet mae. Vas dejando y te vas expandiendo y dejando que esta experiencia te transforme y te convierta en tu ser, sea parte de la expansión, de esa grandeza, de esa dignidad y de ese permiso para poder expandirte. Let mae se, malet nae, let nale, yet maet nae. Et talet mae, se, mayet nale,
Ma'id nalit mae se mae le malit nai. Lit male se mai ne nalit mae. Enai se palet nale ye nalit mai. Esa es. Malesit malet nalit mae. El nalit mae sin malet ne mayet nalit mae. El nalit mae set mayet nalit nae. Enai set mayet nalit bayet nare. Es sadet nalit nae. Led malis sayet nae yet malet nae. Bayet nale yet malet nae set malit naret nae. Let naret mae se ye bayet nale bit naret nae. Let nali naret nae se mayet nale se mayet nae. Let naret mai se mayet nalit naret mae. Enai. Vas permitiendo que esta energía fluya en tu ser, vas expandiendo. Let mae, net male se mayet nali. Net male se mayet nale. Enai let mai. Let nale. Et nalit mae se mayet nae. Let malit naret saet min nalet nae. Elaet salet mai ne mayet nae. Lalet mahet mayet nalet salet malit naret nae. Baret nae se maet naes mae. Ye. Malet nae. Let mahet naret mae. Lalet nares maet nae. Mayet nale sit mahet nale. Et maret nae. Et maret nae lalet mae. En nae sit male yet nalit maret nae. Et nale yet malet naret nae net mae. Et nale yet nae say malet nae maret nae. Yednae, se male yed naret nai. Naret maet nai. Vas dejando que esta conexión te ha amplificado, te ha permitido estar más amplio, estar en mayor sintonía. En esta conexión con estos seres que están permitiendo esa apertura y esa conexión con la calle para que puedas sentirte mejor en todos los aspectos. Nale se maet nae. Nalet maet naret nae. Y atraviesan la pantalla, y atraviesan todo para poder ayudarte. No hay tiempo y espacio y todo sucede en simultáneo. Nalet mae se maet nalit naret nae. Y todo es belleza, y todo es perfección, y todo es amor, todo es armonía. Nale se maet nale. Neret maet nalet nae. Nale se maet nale. Net maet talet nae. Yet nali maet nale se maet nae. Lali. Nalet nae se maet nae.
Let my e, se my e, net my li, de, my yet na e, paret na e, laret na e, et nai, enai, enai, yet na le, se my it na le, et my, yet my, yet my, yet my, Y vas permitiendo que esa conciencia se expanda. Eres la divinidad, eres el aire, eres el mundo que te rodea, eres todo, eres la paz. et na le, yet na li, naret na e, se my yet na li, nalet na e, let na li, yet na let ma e, se, yet na le, la e, la e, la et ma yet na e, se ma i, la let na e, na yet na e, na yet na e, na yet na e, na yet na e, se mai, let na i, na let na e, it mayet na e se, mayet na i, layet na i, naret na e, let na e, yet na let mahet na e, net mahet na e, let mayet na e, yet mayet na e, let mayet na e, se mayet na let na e, let mayet na le, se mayet na e, let mayet la let na i, yet na le, se mayet na e, yet malet naret nait maet na e, Esa expansión está en todo tu ser y en esa entrega, esa energía que has permitido que conecte con esa alta frecuencia que estás viviendo. let na le se mayet na le, nayet na le, yet malet nai, se mayet nae, Estos seres y esta conciencia que conectan contigo desde ese nivel vibracional, desde ese nivel que es energético. et na let mae se mayet na le let mai, let na le mayet na li, let mayet na le se mayet na li naret nae, let nae. Nalit mae sit mae, it nalit nae sit malit nae, yet nae mayet nalit nare, se malit naret nai naret nae, yet nale. Yet nalit nae, se mayet nai. Let nale, yet mae, yet malit naret nae, se malet nai, nedit mae, yet mae, yet mae. Let mayet nale, let mayet nale, se mae, 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 mae. Let malit naret nae, se mayet nai, let mae, se malet nai. Let naret mae, se naret mai. Let mae, se malit nae, yet nalit mae. Et narit mase naret mai. Eres energía, eres vibración y eres frecuencia. Let mae se, yet mae se, let mai naret nai. Enai, enai, enai.
Bueno, Alex, ya hice el proceso. Qué experiencia, Juan Carlos. Y una disculpa que recibí una interrupción y tuve que contestar unos mensajes ahí porque exactamente como estamos teniendo la experiencia, tuvo que venir alguien aquí y lo recibieron por ahí, mandé un mensaje, pero aparte de esa pequeña interrupción, qué experiencia. Luego te platico en privado que estuve viviendo, pero y ojalá para los que Y vieron eso, haya video. eso la hice, digamos, como hice la demuestra, ¿no? Porque la idea es, por lo menos, algo para, la idea para tu espacio, ¿no? Para poder compartir. Claro, no, y ojalá, lo bueno es que esto está grabado, entonces si por alguna razón alguien no se adentró en la experiencia, siempre puede regresar el video cuando empezamos el Ah, lenguaje de claro, por luz supuesto, y ¿no? volver a intentarlo porque, bueno, Tienes que usar auriculares, ¿no? Usar sí, bueno, auriculares buenos. yo tengo, pero es que entró, no se escucha, pero entró una llamada, era urgente y por medio de mensaje tuve que, y pido una disculpa si se ve en el video que sí, en efecto, tuve que arreglar la situación para continuar la experiencia. Pero en lo personal es varias familias estelares las vi en esta experiencia, varias. Entonces no fue solo una, que son los más cercanos a mí, eh, pero varias se acercaron y pude ver, creo, seres de Sirio, se veían muy blancos ellos, muy brillantes, era como una luz, ahora sí que como seres de luz, o sea, era una luz total y solamente me fundí en un abrazo con ellos y mis familias estelares y eso fue lo que yo viví, entre otras Viste cosas. que a veces la gente piensa, ¿cómo logro hacer ese tono? Ujú. Viste que es un tono diferente a mi voz, es un Sí, sí, sonido definitivamente. que parece chamánico, un sonido de la época arcaica, ¿no? O sea, como algo que te mete en un estado de... Es un sonido, ¿no? ¿Y qué pasa? El lenguaje de luz, cuando es real, cuando vos lo vivís, realmente no te sale de acá. Es un ser que si vos cuando veas el video, porque quedó grabado, ¿no? Quedó todo Claro, todo quedó grabado. cuando veas el video, vas a ver que el ser mueve las manos, pero estoy semiconsciente. Pero el sonido, todo comienza desde acá, desde el plexo, un poco más abajo, y sale todo eso hacia afuera. Por eso a veces digo, hay que saber distinguir, porque una cosa es el lenguaje de luz que está por ahí, y otra cosa es el lenguaje de luz que te puedo asegurar. Y esto me pasó, yo quería saber lo que era el lenguaje de luz, pero no eso que sea ese poquito, quería saber lo que era la realidad de esto. Y es eso que viste ahora, es una cosa que me sale desde adentro y la huella que tiene el lenguaje el real, ¿no? El auténtico, es como que ya es como una energía, una vibración. ¿No? Y por más que te puedo asegurar que hagas canto, lo que sea, es algo muy, no te va a salir, es algo muy de adentro, que sale, que comienza desde el fondo de tu ser. Mirá, te digo más, yo he hecho videos, he compartido a gente muy escéptica, y me han dicho, incluso la gente, tengo amigos escépticos, esto me han dicho, esto parece que fuera, no sé, los indios, están en no sé dónde, me jodía, ¿no? Los indígenas, los aborígenes. Porque claro, porque hay un tono que es así. Pero tiene sentido que sea así porque se utilizaba, el lenguaje de luz se utilizaba en las tribus. Entonces, claro, ya es algo que nacía desde el fondo de ellos. Cuando cuenta, por eso a vos te va a recordar, Alex, cuando tú ves un antiguo documental, eh, los cánticos que hacían ellos, tiene mucho que ver con esto. Sí, tienes toda la razón, sí suena, sí, ahora que lo pienso, honestamente en el momento no. Sí, te voy a decir una cosa, lo primero que me vino cuando empezaste, sí fue un pequeño momento de, no quiero llamarle miedo, pero me asombré. No quiero decir me asusté, me Ah, te genera asombré. una... Sí, los primeros segundos. Y luego ya empecé, definitivamente entendí esto es algo que viene de adentro, Juan Carlos. Yo había escuchado el lenguaje de luz, Juan Carlos, como bien dices tú. Probablemente no quiero desacreditar a las personas del cuales lo Claro. escuché, pero vamos, era, era, era vocal.
O sea, y No, contigo no era viene, algo de adentro que, no, no sé, no. claro, De inicio era eso es lo que me pasó a mí. más agudo, más, digo, has escuchado a la chica colombiana, me imagino, no recuerdo su nombre. Sí, no, no, Una que dice que es pleyadiana y que no sé qué, sí. sí, pero ¿qué pasa? Uno se da cuenta, lo que pasa es que el lenguaje de luz la gente se confunde. Hay gente que dice, hay un lenguaje de luz que es falso. El lenguaje de luz no es un idioma de té, es una cosa de la calle. Si no se, mira, a mí me costó, Alex, me costó llegar a esa técnica, me costó mucho tiempo, ¿verdad que no fue fácil? Porque el lenguaje de luz es una vibración. Y no importa si no tenés voz, si no sabés cantar, es algo que sale desde adentro. No, no, es que te estoy validando y es la primera vez en mi vida que entonces ahora sé que escuché el lenguaje de luz, por lo que te quiero decir. Las otras veces escuché una interpretación, pero no quiero, es que no, pues no creo que haya sido negativo, sino ya sabes que todos estamos en este intento de evolucionar y todos No, pero hay estamos que en ser diferentes. realista. Hay que ser realista porque el lenguaje de luz tiene que evocarte. Y cuando vos escuchás ese audio, mirás una plantita, y ya te lleva a un estado de meditación. No puede ser algo como, pero esto suena raro. Es la primera Tiene vez que, que me lleva a ese estado, lo quiero decir. Te claro, dije que lo escuché en Sedona, allá en una piedra. Me pareció bonito, me pareció positivo, me pareció, pero no me llevó a este estado que estuve ahorita. Y qué lástima que recibí la llamada, porque estaba en el momento más, claro, porque el estaba, lenguaje de luz, y mirá que se aprende. O sea, lo que pasa es claro que yo no sé cómo es cómo se manejan las cosas hoy en día, viste que hay de todo. O sea, el lenguaje de luz en todo grado. Pero yo en lo personal, que lo conozco a esto, ¿qué pasa? A mí me pasó la experiencia que, que tuve la oportunidad de escuchar el lenguaje de luz real, ¿no? Tuve la posibilidad de escucharlo. Y dije, pero ¿cómo puede ser que esto sea así? No esté ni siquiera, o sea, apenas aparezca algo por internet sobre esto, porque no hay casi nada. Lo que yo me encontraba era algo muy superficial, pero a mí me llegaba eso. Y a mí me decían, hasta que no vibre, me decían los seres, hasta que eso no vibre en tu ser, no hagas nada, porque va a ser todo una ficción, algo de tu mente. Intenté, hacía lepa, buscaba la forma a ver si salía algo. Y después de mucho intentar, un día, que fue, te conté, una noche, surge ese tono de adentro, porque yo me entregué a la experiencia. Es como que yo dije, quiero vivirla, no un 100, sino un 1000%. Quiero sentir esto de verdad. Y esto que viste ahora, eso que fue a distancia, en vivo, no sabes cómo se escucha, los vecinos, todo el mundo se escucha muy fuerte, es un sonido muy potente, es tremendamente fuerte el sonido de ese lenguaje, y se escucha por todos lados. Imagínate que acá mismo, digo, siempre que lo hago, se escucha, tiene una gran distancia, y comienzan ya los pajaritos, ¿no? Empieza como a activarse, ¿no? Porque se nota que es una frecuencia, ¿no? Y eso es claro, el lenguaje de luz. porque hay una Y armonía. tiene que haber un movimiento, no es un lenguaje de luz. La gente no piensa que el lenguaje de luz, es como un idioma, no, el lenguaje de luz es vibración, sonido y vibración, es algo que te va moviendo, Armonía, te va llevando. armonía, ¿no? Por eso la Y naturaleza entra, por eso se sí, sienten tan, claro, y acá mismo comienza una actividad, no es que sea como algo superficial. Yo he hecho, por ejemplo, cuando yo hago esto, a veces grabando el agua a una piedra, de acá, y pongo el sonido por encima de esa grabación, claro, el video se viraliza, o sea, porque te lleva ese sonido tiene que llevarte a ese mundo, tiene que trasladar, tiene que ser algo que te lleve a esa realidad. Y ahí está el secreto, está la diferencia entre el lenguaje de luz y algo que, a ver, yo lo reconozco, ese otro lenguaje, cuando no me sale, me sale, y no me salía, y lo reconocía, pero hay gente que se anima, hay gente que agarra yo hago lenguaje de luz y pone la cámara y se anima, ¿no? Yo no, claro. o sea, si no me salía, no. Y después que yo logré esa conexión con el lenguaje de luz, tuve un año y pico entrenando, o sea, estuve haciendo todo en secreto, todo, hacía cosas en familia,
iba a hablar con amigos, ¿no? Porque claro, porque no sabía si eso hice corroborar que yo estaba conectando realmente con algo. Hoy en día sí, ya tengo confianza, bueno, he hecho videos, ¿no? Hice la experiencia contigo, pero al principio nadie sabía que yo hacía esto. Hace más sí, más de un año atrás, o sea, fue todo en secreto. Claro, porque, claro, el año pasado, ya estamos a fines del 2024. Date cuenta que yo recién, ahora, digamos, mediados de 2023, yo ahí comencé de a poquito, y a poquito comencé con la gente y empecé a experimentar a ver si pasaba algo. Ya cuando llega diciembre del año pasado, enero, ya era algo que tenía forma, ¿no? Pero fue un proceso. Y esto ahora eh, no es algo que me extrañe, pero cuando yo estoy haciendo eso, es un ser que son seres que llegan, son varios seres que van llegando y que me van moviendo y que voy viviendo la experiencia y sé que es un nivel además que se nota que es un nivel de frecuencia más elevado. Sin que yo diga nada, Sí yo te se puedo nota. decir, ah, No, se sí se nota. nota. Sí fue muy especial, Juan Carlos. Porque Eh, lo bueno es que lo interesante de esto es que se nota, porque no es que no se note, no es que yo hago, no, se no, se nota. nota de inmediato y te digo, los primeros segundos ¿qué está sucediendo aquí? Porque no fue similar. La verdad, con las otras experiencias que he tenido en lenguaje de luz, que han sido pocas, en vivo han sido pocas, unas dos o tres, eh, no, pues sí, armonioso, todo bien, pero lo tuyo fue, dije, aquí, a ver, y luego ya me, me dejé llevar por la experiencia. Entonces, para los que nos están viendo, ustedes tienen la gran oportunidad, y yo también, digo, de volver a ver el video, de regresar al momento que empezamos el lenguaje, bueno, que empezamos, que empezó Juan Carlos el lenguaje, y un poquito dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar, porque lo más importante es eso, dejarse llevar por la experiencia, entrar en ese, no le quiero llamar Ahí está. trance, pero en ese dejarte llevar por esta alta frecuencia. Eh, Te agradezco mucho, Juan Carlos. Pudiéramos continuar hablando, pero ya estamos cerca de las 2 horas. Está bueno, incluso Y podés, si querés, podés recortar, no, podés no, por la no, manera. no. Nunca lo he hecho y no quisiera hacerlo en este episodio. Sería el último episodio que quisiera recortar algo. La verdad es que nunca he editado videos. Está muy bien. Digo, tengo videos de cerca de 2 horas, no pasa nada. Yo creo que voy a intentar ver la manera de encontrar el momento exacto que empezamos en lenguaje de luz y marcarlo en un comentario apostillado, en un comentario fijo, diciendo si gustas ir directamente. Digo, eso porque me encantaría que la mayoría viva la experiencia y por desgracia mucha gente ve videos largos y no, los evita. No tiene el tiempo, no tiene lo que fuera. Entonces me gustaría identificar el momento exacto que empezamos la experiencia y donde termina porque son, calculo, unos 30 minutos, para que algunos, aunque sea, ven exclusivamente esa No, parte del video. y lo otro interesante de esto, porque yo imagino lo que la gente siente, ¿no? A ver, pensando en informática, tú que estás en informática, ¿no? Ujú. Si no me equivoco. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo no conozco mucho informática, pero sí, como yo estoy estudiando marketing digital, la administración de empresa y todo eso, más allá de eso, es como el ChatGPT. El ChatGPT, más allá de todo lo que uno quiera, te ofrece una versión gratuita, después te ofrece una versión que es más premium, ¿no? Que son $20 por mes, y después está, cuando si te gusta te vas Ujú. hoy en día Sí, te una cobran manera. $200 por mes, ¿no? O sea, si vos querés todo con los complementos. Pero, ¿qué pasa? A lo que voy es que cuando te gusta, a la gente le gusta algo, de corazón le interesa algo, lo primero que pasa es que uno quiere aprender, si es posible eso. Y esto es posible porque yo mismo te digo, eh, yo enseño sobre esto. Y lo que le pasa a la gente muchas veces es que quiere, y te puede pasar a ti también, a mucha gente, es que no únicamente quiere, digamos, que escuchar al gurú decir algo, quien lo hace, sino poder vivirlo. ¿Cómo consigo eso? ¿No? ¿Cómo lo logro? Lo interesante de esto es que sí se puede conseguir, porque no es un tema de la voz. El lenguaje de luz es un tema que te comienza desde acá, y después solo eso se va transformando hacia afuera. Pero no es un tema
las cuerdas vocales, ni es un tema de cómo se... Si vos escuchás bien vas a darte cuenta, si analizás, es algo muy espontáneo, es como muy de adentro. No es algo que está trabajado o que No, está estudiado, es algo que sale de adentro. eso fue lo primero que sentí, que era Claro, algo muy de totalmente adentro. universal, totalmente, venía de otro lado, Claro, venía, y es algo que para la única, si uno se pone a pensar, la única forma que saca ese sonido es que tenés que separar los sistemas de creencias. Porque en realidad es, yo comencé a hacerlo, es algo tan, se contradice con todo lo que está en tu cabeza. Porque es así, para que surja eso, rompe con todos los arquetipos, las creencias, las ideas, y ahí surge. Pero ¿qué pasa? Yo a veces pienso que ese otro lenguaje de luz, de alguna forma busca un poco adaptarse, no rompe la estructura. No, sí, no, no se, tiene no, no, razón, no, no se lanza. No. tiene razón, es otra experiencia, ¿eh? Es otra experiencia. Yo ya la viví las Claro, dos y ahora lo puedo decir ya con conocimiento de causa. Juan Carlos, pues, por desgracia vamos a llegar a la terminación del video. claro. Te digo, pudiéramos continuar mínimo una hora más. Yo creo que vamos a dejar el otro tema, ya ves que vamos a tocar dos temas, lo dejamos para Sí, una sí. futura ocasión. El Después me tema contás de... la experiencia que sentiste con esto, que después me interesaría, ¿no? Que has vivido. Sí, bueno, con gusto te doy detalles, pero varias familias estelares o universales que ya sabía yo, que ya se habían acercado de una u otra manera, viví la experiencia y también luego se aparece este ser blanco, él muy brilloso, pero me da sus brazos, entonces yo voy sin ningún problema y ahí es donde entra la llamada. Entonces salgo del trance porque si estaba en una meditación y tuve que atenderlo. Era una persona, ahorita son las 4 aquí de la tarde, 4:05 y me dijo que llegaba, que venía a 4:30, yo por eso tenía, pero no, llegó 3:30. Entonces tuve que coordinarlo vía mensaje Ah, y así que ahorita voy a tuviste una revisar. experiencia, una conexión con estas energías, ¿no? Está Claro, bueno. eso sentí, que se estaban abriendo entonces, por eso invito a todos, porque siento que si regresan el video y tal vez están en un lugar solo, como yo estoy, que estoy solo, que por desgracia tuve una interrupción, pero si está en un lugar que un poquito se aíslan, de que no vayan a tener su teléfono, lo ponen en modo de silencio y así que puedan darle 20 minutos, 30 minutos a la experiencia, creo que se les puede dar algo muy, muy hermoso. Y eso que, no, que la hice, o sea, la hice bien, pero no en un 100% como la hago siempre, porque si no acá ya el vecino de acá. O sea, Sí, 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 sí te entiendo, sí te me entiendo. tiraron. Y aclarando lo No, que bueno, decías, que tú das, luego nomás te platico en privado que YouTube me hizo un comentario del link que me pasaste, lo tuve que remover en los otros videos. No sé si ya sabías algo de eso o no, pero bueno. no sé. Ok, me pidió que lo diéramos de baja, pero dejé tu correo, ¿eh? Dejé tu correo. Entonces, ahorita vemos que podemos incluir de vínculos a Facebook, algo que, porque como que era No, un y YouTube sistema que está con tiene, todo, ¿no? YouTube está bueno, con todo. YouTube está con todo. con todo, Todo, está con todo. todo. Me bloqueó dos videos, ya lo he platicado. De repente hay videos que pasan horas y dicen no vistas, y luego lo ves al minuto siguiente y tiene 600 vistas, tiene 1000 vistas, y luego tiene una vista. Entonces, es es como el gobierno, no te quieres meter con ellos. Simplemente Sí, intentas, sí, sí, tremendo, intentas tremendo. de alguna manera manejarlo y, o sea, es que no quieres problema, ¿verdad? No quieres. No, pero ¿sabes lo que puedes dejar? Que no pasa nada, no tengo problema. No sé si te dejan mi WhatsApp. Porque Sí, ese ese no número creo que que vos haya tenés, problema. Me hizo este problema número, del link. Es ese que teléfono. tenías un sistema Linktree, algo así. Sí, pero el sistema ese se ve que no. Pues no, yo creo que es el sistema, no tu link en Existe, particular, claro, por sino otro lugar. el sistema no le gustó y me llegó lo que se le llama un warning, que es una alerta, digamos, que me dijo en los dos videos que tuve contigo. De hecho, lo borraron ellos en automático, yo lo hago para un poquito compaginar, un poquito llevar. Sí, 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 perfecto, lo eliminé y dejé solamente el correo, pero puedo incluir correo y WhatsApp si te parece bien. Sí, porque, ¿qué pasa? El correo no se está muy de moda, no sé si Gmail, no sé qué. Yo hablo un correo, ya se llena de. Está de verdad, a veces uno saca foto y se sube a la nube, pero viste que es automático. Ya quedan llenos enseguida. Si a vos te mandan mensajes, ya no te. Entonces prefiero por WhatsApp, que ese WhatsApp que tú tenés, que yo igualmente lo utilizo, a veces me fijo, digamos, por WhatsApp, pero es más Y práctico. Por incluyo el correo también, WhatsApp.
Incluye el WhatsApp y Pero el viste que el correo si correo gustas. ya no es como antes, viste que tiene un tope. No sé si sabías eso, ¿no? Tiene ya un tope que si subís muchas fotos y esas cosas, como que después ya no recibes mensajes o te quedan spam, todo Incluyo un el tema. WhatsApp, no pasa nada. Y por favor, Claro, todos los que WhatsApp. quieran contactar a Juan Carlos, ahí va a estar el WhatsApp y así Sí, nos sí, no hay problema. evitamos el otro problema que te platiqué. Claro, Y claro. bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas Bueno, gracias. Alex, Y después hablamos de quedamos, lo otro, que sí, está yo creo bueno. que en enero, te busco en enero, ya el próximo año, para hablar no hay problema decirlo, y vamos a hablar del tema de estos avistamientos que se están dando mucho en Estados Unidos, pero yo siento que a nivel mundial poquito escuchar la opinión de Juan Carlos, yo porque es un tema, ¿sabes qué es lo increíble, Juan Carlos? Que no me despierta ni preocupación, ni sorpresa, es lo que mi A intuición ver, me dice. Sí, no, no, pero lo eso, platicamos en un futuro video, sí, pero ya, si pero eso gustas, en dinos realidad, rápido, ¿qué? eso que a vos te sucede es normal, ¿verdad? Es normal. El tema es lo que va a seguir, pienso yo que es lo que quiero mi idea, es lo que va a seguir después de esto. Y esperemos que en enero no haya pasado ya mayores, pero Yo creo que eh, sigue esto en aumento, ¿eh? Esto sí lo he visto que no está parando y cada vez, ahora dicen, empezó mucho en Nueva Jersey, Nueva York, por alguna razón, decían que porque hay bases o fuentes nucleares ahí. Luego ahora escuché hoy, fue la primera vez que escuché que en California, luego se dice Reino Unido, Irán, o mira, sea, solamente voy a decir esto, si se ve, aparecen naves enormes, ya al poco tiempo viene el contacto, eh, ahí hay que prepararse porque, una, digo esto y ya doy espacio para lo otro. así es. Una, la gente va a contactar, o sea, no solamente va a ser un tema de los gobiernos, sino que va a comenzar a haber un contacto masivo de toda la gente, pero el problema es que se abre la caja de Pandora. Es decir, no únicamente va a ser un tema de, o sea, no es el budismo, nada de eso. Es una mezcla de muchas, es como que la humanidad ingresa al proyecto Montauk, para que tengan una idea, del mundo entero. Una locura, ¿no? Ojalá esté equivocado y no sea así, pero si llega a ser, con mi experiencia, es heavy porque vos salís a tu casa y están pasando cosas tremendas frente a tus ojos, ¿no? Es como que la humanidad volvería a Lemuria y Atlantis otra vez. ¿Es positivo? A ver, ¿por qué pasaría esto? Y con esto termino. Porque es importante que la humanidad sepa la verdad, aunque la verdad tenga consecuencias, que no venimos del mono, o sea, que venimos de, somos una creación de estos seres, ¿no? En este Mm, caso, recomendaría que la gente lea, como pueda, Anton Parks, para tener una idea de la complejidad de que acá hablamos de que no van a ser angelitos y todo es tan terrible, pero sí hay una mezcla hay de todo, va a haber de todo. claro, no, mucha gente me lo ha dicho y hoy es que los extraterrestres, ¿qué son o cómo son o son buenos, son malos, son todo, hay de Son todo todos, tipo y hay niveles de y se evolución y preparan. hay de todo, entonces, pero... te quiero decir que no que yo tenga la razón adentro de mí, pero la experiencia que siento dentro de mí es que es algo, uno, que ya tenía que suceder, Les tiene que y pasar, dos, tenía aunque, que aunque, aunque, pasar y vamos. aunque sea algo que sea, como me pasó a mí, que fue, como decía con el pie izquierdo, aunque sea, comience negativo, que sea negativo, tiene que pasar porque ya se sale de la Matrix, salimos de la mentira. Y después de ahí vemos cómo nos movemos. Obviamente que va a haber exopolítica, sí, va a tener que dialogar con esos seres, se va a hablar, pero por lo menos estamos libres para, como seres humanos, de enfrentar esa realidad. Y bueno, pero no es tampoco, hay que saber que son muy inteligentes, se va a destapar, hay que saber que la relación humana es normal, las evoluciones humanas que se han hecho a los seres humanos es normal, pero eso va a tener que salir, yo lo pude presenciar, o sea, muchas cosas van a tener que decir la autoridad y van a tener que destapar, porque no solamente que, que ya están acá hace tiempo, pero tienen que decir lo bueno y lo malo, que habían, que es un hecho, que eso lo van a tener que anunciar, que se llevaban cuerpos humanos para hacer experiencias, o para darle a los dioses. ¿Y los dioses quiénes son? Es fácil. Son los Dracos, Alfa Dracones, que siguen estando vigentes,
activos, y los seres positivos son los de Lira, algunos pleyadianos, no todos, y se tiene que saber que las diferentes agendas que existen, y que bueno, que el vínculo, todo eso, digamos, ¿no? Y que esos reinados nunca fueron originales, ¿no? Pero Yo sé, pero se me hace que mejor ya no decimos más para que el video pueda salir a la luz. No, no me no, tumben. pero está bueno que la Porque humanidad sepa la son muy verdad. sensibles a estos, porque pues estás Sí, sí, sí. diciendo cosas bien fuertes, por eso. Pero tienes toda la razón. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, Alex, te dejo un Gracias. abrazo y gracias. Y regresamos con Juan Carlos, que tuvo mucha aceptación en sus primeros dos videos. De hecho, este video va a salir en enero por cuestiones de inventario. Entonces voy a ver la manera, a ver si puedo juntar los dos, por cierto. Yo creo que sí es posible. Voy a dejar un espacio en el inventario después del tuyo para tu segunda parte llamémosle avistamientos ovni o no sé. Es lo que Sí, se como viene. sea, pero momento del contacto, no sé cómo lo podemos llamar. Esto ya lo he escuchado de muchos lados. Y te comenté que en Sedona fui a la experiencia de Bashar, Larry Anka, que por cierto contacté a través de mi canal en inglés de Alex Show TV y bueno, está una posibilidad, es muy complicado tenerlo como invitado, pero me dejaron la puerta abierta. Y fui a la experiencia de Larry, de Bashar, y él habla mucho de 5 años, que se tiene que dar un contacto abierto, así, open contact, contacto abierto, en los próximos 5 años, forzosamente. Que esto Sí, ya pero él es habla de cosas inminente. desde el punto de vista positivo, Sí, creo, no ¿no? lo Ah, noté yo en una connotación. Es que mira, Juan Carlos, podemos estar aquí varias horas, pero esto ya lo he escuchado y estoy seguro que tú y yo estamos en la misma sintonía. Pero sí, sí lo que les he dicho, miren, quien quiera venir a invadirnos y todo, lo puede hacer en cualquier momento. Y si tienen la tecnología, no van a no, hacerlo. pero no es invasión, es la verdad. Ellos se manifiestan como ya está, se acabó el montaje, ¿no? La aldea. Es que está perfecto y qué bueno. Ya era momento que se ¿Eh? acabara el montaje, Juan Carlos. ¿No? Sí, es el momento, claro. Es Sí, el sí, está momento, bien. ya el montaje ya se acabó, llamémosle montaje para no bloquear el video, pero el montaje ya se acabó, la ilusión, esta Sí, sí, ilusión claro. ya se acabó, ya, Ya porque, está. ¿y sabes dónde lo veo? Ni siquiera ocupo que me lo diga alguien, lo veo en todas las personas, en el cambio en las personas, en cómo están evolucionando, en eso veo que el montaje está acabando, porque el montaje se trataba de suprimirnos y ya no logran suprimirnos. No, no, y lo que pasa ahora, el tema que va a pasar después con los banqueros, con la plata, con la obsolescencia controlada, porque eso, hablamos de que tecnologías que la gente puede vivir milenios incluso, ¿no? Porque Ujú. se viene todo eso, el estado Así de es. energía libre, todo un tema ahí que Totalmente de acuerdo. Se vienen tremendo. mejores tiempos, yo sí lo veo. Mejores Se, tiempos, ¿no? Obviamente que va a se haber cosas muy acaba. negativas, que se van a saber, terriblemente negativas, que la gente no se imagina, eventos que uno pensaba que eran esos eventos, que en realidad era toda una cuestión de sacrificios. No, va a estar tremendo. Tremendo porque es la temporada de Stranger Things Sí, desde sí, el punto sí. de vista real, Tiempos ¿no? interesantes, Físicamente. pero yo me siento muy tranquilo, no sé por qué. Que con Sí, una que ya está tenía que bien, vivir con suceder, él. que no hay nada, que no hay No, por tiene que qué pasar. temerlo, ahí tiene que pasar. Así tal cual, así, Es que así yo me lo siento. pasé antes, en 2015, y creo que la humanidad, yo deseaba, yo lo viví en 2015, pedía por favor que la humanidad lo viviera. O sea, porque ya, yo lo pasé, quiero que todo el mundo lo viva, porque sé que es duro, pero necesario. ¿No? Necesario, Necesario. totalmente. Muchas gracias, Juan Carlos. Alex, un abrazo. Ah, Gracias. gracias por decirme por el No, no, espacio. gracias a todos, gracias por vernos. Les voy a poner los tiempos exactos de la experiencia del lenguaje de luz, altamente recomendado. Si no sintieron nada y todo, vuélvanlo a intentar 2, 3 veces porque les aseguro hay algo ahí. Ya es cada quien que haga su decisión, ¿verdad? Con eso, pero bueno, yo O lo capaz que cuando recomiendo. ya vean el video ya llegó el momento, ya estamos tan todos en ¿Quién como quedar sabe? con la Sí, este experiencia. video, deja cálculos, este video debe salir por ahí del 20 de enero. De hecho, un mes exacto. Estamos grabando el 20 de Como va diciembre. tan rápido, yo ¿Quién te dije sabe? capaz que para marzo, capaz que ya estamos metidos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa. Pero Pero estamos sí creo que va rápido. tranquilos. Tranquilos, por Tranquilo. favor, todos, porque todo esto tenía que pasar y todo está para bien. Sí, sí, sí. Gracias, Juan Carlos. Te mando Bueno, un chao, abrazo. Alex. Hasta Abrazo. luego. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres.
No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.